Entonces voy a compartir pantalla. Estábamos viendo, en eso quedamos la clase anterior, la gestión de la integración del proyecto. Y si nos remitimos a lo que hemos visto hasta el momento, resulta que en todos los proyectos, de acuerdo a las... ¿Ahí se ve o no? Sí, se ve. Ya. De acuerdo al PMBOK, hay 10 áreas de conocimiento, ¿cierto? O sea, en todo proyecto hay un área relacionada con el gerenciamiento, otra área relacionada con los costos del proyecto, otra con el cronograma del proyecto, otra con la calidad del proyecto, con los riesgos y así sucesivamente. Cuando ustedes tienen un proyecto en que hay un gerente que es el que lo lidera, ese gerente tiene que tener entre varias responsabilidades. Hay dos que son muy importantes. Uno es el alineamiento de toda esta área y la coordinación de la área interna del que está ejecutando el proyecto para cumplir los objetivos que se fijaron para el proyecto. Y hemos visto que dentro de los objetivos hay 3 elementos que son fundamentales. Uno, cumplir con los plazos del proyecto, cumplir con los costos o el presupuesto asignado para el proyecto, y el tercer elemento importante es cumplir con la calidad técnica de los entregables o de los productos o servicios que genera el proyecto. Entonces, este proceso de alineamiento, coordinación e integración es parte de lo que tiene que hacer el gerente del proyecto. Y eso lo hace con todas las áreas internas, por decir así. Pero también hay otra integración importante y alineamiento y coordinación que es externa, en este caso, entre el que ejecuta el proyecto y el dueño del proyecto, o el mandante que se llama. ¿Por qué? Porque obviamente el dueño es el que va a recibir los productos y los servicios que se van a generar, es el que también va a controlar el proyecto, es quien va a estar pendiente de todo lo que está ocurriendo en el proyecto. Entonces, esos son los elementos que debería uno siempre tener en cuenta. Y lo que vamos a ver ahora es la integración interna. Entonces, vamos a partir de que para la integración interna tiene que haber un sistema de gestión de proyectos. Y este sistema se define como el conjunto integrado de procesos, herramientas, técnicas, metodologías y recursos. Por ejemplo, un recurso puede ser un sistema de información para definir los avances que lleva el proyecto. Otro recurso podría ser un software para controlar los documentos del proyecto. Otro recurso podría ser un software para el análisis de los riesgos del proyecto, etc. Y todo esto con el objeto de administrar en forma completa un proyecto sin que se nos quede nada fuera. Este sistema de gestión de proyectos es muy variado. Cada empresa tiene su propio sistema. En el caso del PMBOK, este documento que estamos usando como guía para el curso, ese documento entrega las directrices y las prácticas más relevantes que hay en el mundo con respecto a la gestión de proyectos. Ahora, cada empresa va a tener que adoptar un sistema de acuerdo a su, digamos, de acuerdo al objetivo que persigue como empresa, de acuerdo al tipo de personal que tiene, al tipo de proyectos que ejecuta, etc. ¿Qué es lo que incluye el sistema de gestión de proyectos? Normalmente incluye una metodología, y esto es lo que hace propia una empresa o la distingue de otra. Puede tener una metodología distinta de otra, y eso puede darle un valor competitivo importante. Luego, un sistema de información,
de soporte para el proyecto, una medición de los rendimientos que hay en el proyecto, y aquí hay una sigla que es el EVM, o Earn Value Method, el método del valor ganado que se llama. Y pueden haber otros elementos que conforman esto, como les digo, software de apoyo, análisis de benchmarking. ¿Ustedes ubican qué es lo que es el benchmarking? ¿Hay alguien de los presentes que sepa, me podría definir qué es lo que es benchmarking? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Quién me dice? No lo recuerdo yo, profe. Ya, Profe, mira, yo creo que era como, o sea, tú tienes una empresa. Ah, ¿sí? Dime. ¿sí? Ah, ya. Que yo recuerdo que era como una empresa contrata a alguien externo para que como lo asesore, algo así. La verdad no me acuerdo muy bien. No, el benchmarking es una forma de compararse con otros para saber cómo estoy. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo que Chile lo hizo hace unos años atrás y todavía lo sigue haciendo. Chile se integró hace unos años atrás a un grupo de empresas de países selectos en el mundo, que son los que más avanzados. La organización se llama OECD. Ahí están los países importantes del mundo, llámese Estados Unidos, Canadá, Alemania, Noruega, Finlandia, Francia, etc. Y esto lo hizo el año 2005, no, en 1995, perdón, cuando estaba el gobierno de Eduardo Frei Hijo, y el ministro de Educación en ese tiempo, Juan Pablo Orellana, quería saber cómo estaba Chile con respecto al resto de los países en términos de educación. Y por lo tanto, se comparó, se hicieron ciertos estudios que comparaban mediante indicadores, mediante análisis de distintos tipos, cómo era la educación en un país con respecto a otro. Y además, en esa oportunidad se participó en unas pruebas internacionales que permiten medir la capacidad o las competencias que hay en respecto al uso del lenguaje y la comunicación. La prueba se llama PISA. Y hay otra prueba que se llama TIMSS, que mide las habilidades que tienen los alumnos en conceptos y herramientas relacionadas con matemática y ciencia. Bueno, Chile nos salió bien parado de estas mediciones y todavía nos sale bien parado hasta después de 25 años desde que comenzó a hacer estas comparaciones. Uno de los problemas preocupantes para este país, porque de todos los países que participaban en esas pruebas, que eran más de 30, creo que son 35, Chile siempre ha estado en el lugar número 33 o 34. O sea, está prácticamente en los últimos lugares. Lo cual es preocupante, porque si el país quería proyectarse, bueno, ahora con esta pandemia más complicado todavía, porque fuera de que no tenemos diferencias educacionales, estamos más empobrecidos con todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Entonces es un gran tema, porque siempre se hablaba que Chile quería salir del subdesarrollo y ser un país desarrollado. Primero se habló por el 2010, después se prolongó para el 2020, ahora se habla de 2030 o 2040. Entonces, esto es un tema porque eso tiene que ver con calidad de vida para la gente, fuera de todos los problemas internos que tenemos como país, de la desigualdad y todo este resto de cosas que fueron las que hicieron explotar el estallido social. Pero el benchmarking es una forma de comparación. Entonces, yo le entregué al comienzo, junto con la bibliografía, con los libros que eran
importante de consultar. Le entregué la dirección de una entidad que se llama IPA. IPA significa Independent Project Analysis. Es una entidad norteamericana que hace justamente estudios de benchmarking. Ellos, en base a ciertos estándares, comparan cómo anda un proyecto, por ejemplo, de construcción de hormigón armado que se está haciendo en Sao Paulo, en Brasil, versus otro edificio similar que se está haciendo en Dinamarca u otro similar que se está haciendo en Sudáfrica. O compara, como lo hizo acá en Chile, cómo está haciéndose una planta concentradora de cobre versus la que se hace, la misma planta o parecida, que se hace en Australia o que se hace en Canadá. Entonces hay indicadores y eso permite saber cómo está uno, en qué pie está. Entonces, el mirarse o el compararse sobre todo con los que son mejores es una buena manera de despertar y tratar de hacer algo que nos saque del precipicio en que estamos, de la situación a lo mejor alicaída en que estamos. Entonces, el otros puede incluir todo ese tipo de cosas. Benchmarking, análisis comparativo, uso de software variado, etc. Entonces, cuando hablamos de metodología de gestión de proyectos, tenemos que pensar que esa metodología se forma por la conjunción de tres elementos. Por un lado, todo lo que nos entrega el PMBOK, este librito que yo le mandé, la versión del año 2017, versión sexta, que es la última. Y ese libro es una compilación, ¿cierto?, de prácticas y de formas de llevar a cabo un proyecto y recopilada por experiencia de distintos países del mundo. Por otro lado, las metodologías también se forman con las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son aquellas que rescatan lo bueno que yo he hecho y lo malo que he hecho en el pasado. Entonces, si una empresa constructora quiere llevar a cabo esas lecciones aprendidas como corresponde, y la empresa constructora ya lleva 20 años haciendo distintos proyectos de construcción, debería recopilar qué cosas se hicieron bien en esos 20 años. Por ejemplo, a lo mejor la metodología de control de costos y de manejo del presupuesto es muy buena. Hay planillas Excel que permiten hacer simulaciones y llevar el control perfecto. O a lo mejor fue muy bueno el manejo de documentos del proyecto. En una empresa de ingeniería, el manejar los planos y los documentos técnicos. O los gerentes de proyectos tienen una forma de hacer las cosas que los conduce a buenos resultados. Entonces, esas son cosas buenas. Pero también podrían haber cosas negativas. No sé, por ejemplo, que hubo mucho rechazo de los hormigones en una empresa constructora dedicada a construir edificios. O las inspecciones que se hacían no eran de buena forma y por lo tanto eso generaba reclamos de los clientes. Entonces, esas son las lecciones aprendidas que uno tendría que transmitirle a toda la organización, en el sentido de que, bueno, hagan aquello en que nos ha ido bien, háganlo, repítanlo, replíquenlo, y no hagan aquello en que nos ha ido mal. Eso significa aprender del pasado, y eso lo incorporo en mi metodología. Y los otros elementos que influye son los expertos. Hay gente que tiene muchos años de trabajo en proyectos, que ha tenido experiencia importante y por lo tanto ya han estudiado los temas, han profundizado y tienen la calidad de expertos y ellos pueden entregar un buen aporte para generar esta metodología. Tener una buena metodología de trabajo puede ser fundamental en la hora de saber el éxito de la empresa. ¿Ah?
Por lo tanto, trabajar este tema es algo que va a dar valor y que va a permitir ser competitivo y va a permitir obtener buenos resultados. ¿Cuántos de las empresas, a mí me ha tocado participar en muchos proyectos de ingeniería, de construcción, de automatización de procesos, también de diseño de sistemas de información? ¿Cuántos realmente tienen una buena metodología? Son pocas. Son pocas. Lamentablemente serán el 15% las que tendrán. No hay más que eso. La otra lo hacen un poco a su manera, como la canción de Frank Sinatra, My Way. Lo hago a mi pinta, pero sin estándares, sin metodología, sin procedimientos, sin ordenamiento proceso, muy a la improvisación. Entonces, por esa misma razón, tampoco los resultados son esplendorosos. Son muy errantes. Son como una onda, digamos, cuando uno hace análisis de ondas. Tienen cierto subida y bajada. Entonces, para darle forma a esto, uno debería considerar las lecciones aprendidas, como les digo, que son las cosas buenas y cosas malas que hemos hecho en el pasado, el juicio de los expertos, que son importantes porque un experto sabe exactamente qué podría ocurrir con un proyecto, de acuerdo a toda su experiencia. Un repositorio de distintas metodologías. En el mundo hay varias metodologías que se han desarrollado con respecto a lo que es la gestión de proyectos. Y si eso lo colocamos en relación al WS, que es la estructura de quiebre del proyecto, que es la que es como el listado que yo se los mostré la vez pasada, el listado, por ejemplo, de documentos que tienen que hacerse en un proyecto de ingeniería. Yo les mostré que habían planos, especificaciones técnicas, etcétera. Entonces, con ese listado de lo que hay que entregar, uno puede definir las actividades a realizar y los recursos necesarios. Además, se puede definir la estructura que yo requiero organizacional para poder acometer y alcanzar estos objetivos. Adicionalmente, le puedo adicionar los costos, o sea, cuánto me cuesta hacer todo esto, estas actividades y con los recursos que tengo. Y finalmente, voy a poder generar los entregables, que son los productos o servicios que recibe el cliente y frente a los cuales él va a tener también un juicio con respecto a cómo lo hicimos, ¿cierto? Va a haber un juicio de satisfacción que de conforme me cumplieron con fechas, costos, con calidad, etcétera, o al revés, no estoy satisfecho, tuve muchos problemas, el que ejecutaba el proyecto no tenía la experiencia suficiente, se atrasó, me subió los costos, bueno, todo lo que puede significar eso. Entonces, hay que considerar acá como subconjuntos de procesos que van a influir en los resultados finales de la gestión de proyectos. Por un lado está la metodología de gestión de proyectos que lo abarca todo lo que hay que hacer para gestionar un proyecto. Luego está el sistema de información PM o del project manager, del gerente del proyecto o de la gerencia del proyecto, la información con la cual va dirigiendo el proyecto. Pueden ser indicadores de calidad, indicadores de plazo, indicadores de costo. Y luego está algunas metodologías específicas para medir el rendimiento, como el método del valor ganado. Entonces, con todos estos elementos yo puedo empezar a relacionar cada entregable que tengo que efectuar con actividades que tengo que desarrollar,
recursos necesarios para esas actividades y los costos asociados. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que automatizar un proceso, supongamos el proceso de empaque de una empresa que fabrica fideos, y los paquetes de fideos los tengo que lograr que se empaquen en forma automática en pallets y de una determinada forma, cierta cantidad de paquetes por pallet, etcétera, ciertos pesos por pallet. Bueno, yo tengo que, a lo mejor para poder hacer eso, tengo que tener una maquinita que automatiza todo esto. Y esa maquinita tengo que primero diseñarla y luego instalarla, montarla. Y para hacer cada una de esas procesos requiero recursos, requiero ingenieros, horas proyectistas, los que hacen los planos, horas especialistas, los que instalan la máquina, montan la máquina para que funcione bien, y costos asociados. Entonces, el resultado que va a recibir, por ejemplo, si una empresa de alimentos la que quiere hacer esto y le encargó a un contratista que hiciera este proyecto de automatización, bueno, esa empresa de alimentos va a tener que pagar una cierta cantidad por todas esas actividades y recursos que va a usar el contratista para conseguir los objetivos. En este proceso de gestión de proyectos se relacionan 3 líneas base. Va a haber una línea base que tiene que ver con lo que yo, como ejecutor, voy a producir en términos de cantidad de productos o servicios que va a recibir mi cliente. Va a haber un programa que en el fondo indica en qué fecha, en qué momento voy haciendo cada uno de los elementos de los entregables que tengo que generar, y va a haber un presupuesto que define el costo que está asociado a lo anterior. También en la metodología de gestión de proyectos yo tengo que indicar el progreso de trabajo del proyecto. Entonces, si yo estoy trabajando en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, por ejemplo, hay un equipo de trabajo que está haciendo la preparación del terreno, está removiendo tierra, la está aplanando, la está compactando. Ya, ese es un equipo, pero al lado hay otro equipo que está tirando las cañerías que van a permitir evacuar todo lo que es los residuos. Bueno, hay otras actividades y otras personas. Yo tengo que, y en un proyecto pueden haber de repente muchas actividades que se están haciendo simultáneamente. Entonces yo tengo que tener una forma de calcular qué avance lleva cada una de esas actividades y cómo esos avances contribuyen al avance total del proyecto. Porque el cliente lo que le interesa es verificar si el proyecto va a terminar dentro de los plazos convenidos o no. Lo otro que es importante, que tiene que tener una buena metodología de gestión de proyectos, es que la información que se maneje sea válida, sea oportuna y sea auditable. Válida significa que es precisa, que está completa. Oportuna, que la requiere en el momento necesario para tomar buenas decisiones. Y auditable significa que tiene registros o que tiene protocolos que permiten asegurar que las acciones que se tomaron o las acciones que se han realizado son las correctas. Por último, también se requiere conocer los niveles de recopilación de información. ¿Qué significa eso? Significa que cada una de las acciones que yo realice en el proyecto debería requerir una cierta información para tomar decisiones. Y eso implica ponernos de acuerdo con cada uno de los jefes de área, el área de calidad, el área de riesgo, el área de construcción, si es que hay un área de construcción, el área de ingeniería, etcétera, y con ellos definir el tipo de información requerida en cada fase
y la cantidad de información requerida. Entonces, de esa manera yo voy a poder tener un control no solamente de los entregables que tengo que generar, de los recursos necesarios, de los costos asociados, sino que también de la información complementaria que pudiera haber, ya sea en calidad, en riesgo, en la compra de equipos, adquisiciones, en respecto a al manejo de las personas, etcétera. Y eso, para eso defino el tipo de información y los niveles apropiados requeridos. Aquí está el EVM, este Earned Value Management o proceso o gestión del valor ganado, en que aquí está representado la distinta estructura que va a manejar el proyecto. Entonces aquí está el gerente del proyecto, aquí están los jefes de área, distintos jefes de área, y ellos tienen a su vez subordinados y así sucesivamente. Y este equipo tiene que cumplir con el WS que se llama, que es el listado de entregables de productos o servicios que va a generar el proyecto. Working Break Structure, ¿ya? O también en la literatura del PMBOK se habla del EDT, estructura de desglose del trabajo. Son la misma cosa. Con la cantidad de personas que voy a tener y los productos que tengo que generar, tengo que definir la lista de actividades a realizar para poder generar esos entregables. Los recursos que voy a requerir para realizar esas actividades y los costos necesarios para la ejecución de las actividades que me van a permitir obtener los productos finales. Por lo tanto, aquí hay una interrelación entre el alcance de la línea base, el alcance del proyecto, qué procesos cubre, qué entregables tengo que generar, el tiempo, la línea base del programa, que es la definición en el tiempo de lo que voy a hacer con cada una de las actividades para cumplir con los entregables que requiero generar. Y hay un presupuesto y hay también una línea base relacionada con el presupuesto. Las tres líneas base están integradas, basadas en estructura sólida y la interrelación entregable, actividad, recurso, costo. O sea, yo tengo que ser capaz de descomponer las necesidades de mi cliente y los requisitos que él le puso al proyecto. Acuérdense que esto es un proyecto ya de una cierta envergadura. Nace porque hay una necesidad, ¿cierto? Hay una necesidad, por ejemplo, de una empresa de bajar los costos. Entonces, para bajar los costos, automatizo los procesos. Esa es una necesidad. Puede haber una necesidad de unir dos lugares para evitar, como el puente Chacao, que en vez de subirse en la barcaza que cruzaba de la isla Chiloé hacia Puerto Montt, ahora vamos a tener un puente que lo conecta directamente. Entonces ahí optimizo los tiempos de traslado y todo ese tema. Puede haber, no sé, estoy construyendo un nuevo hospital en un cierto lugar, como acá en Villarrica, que están construyendo un hospital. Y bueno, el hospital que hay en Villarrica es muy chiquitito y es muy básico. Y hoy en día ha crecido tanto la población que ya se requiere tener un hospital con otras características. Por eso se nace el proyecto. Pero cada una de estas cosas que le estoy comentando tiene asociado estas tres cosas que están acá. Tiene asociado esta línea base del alcance, en el fondo, en otras palabras, qué entregable voy a tener que hacer para construir el hospital, qué entregable voy a tener que generar para automatizar los procesos, qué generable voy a tener que entregar para hacer el puente, cuáles van a ser la línea base, que en el fondo es el conjunto de actividades estructurado en el tiempo, y luego cuáles van a ser los costos asociados al cumplimiento de todo eso.
Todo eso se tiene que integrar y se tiene que desarrollar. Bien. En algunos de los artículos que yo les publico, adicionales, porque yo he estado publicando videos y algunos papers, que también forman parte de este curso, ¿eh? No solamente lo que yo estoy pasando en clase. También podría hacer alguna consulta relacionada con esos papers. Así que, ojo, léanlo. Voy a hablar le voy a entregar un artículo relacionado con el valor del método ganado, para que conozcan cómo se aplica en términos más reales. Entonces ahora vamos a ver los procesos de gestión de la integración. Esto que les voy a pasar es como la base para que una de las preguntas, que es la más importante del trabajo que van a tener que realizar, y que les voy a explicar el jueves, en qué consiste el taller 1. Para ese taller 1, para que sepan, les adelanto, lo van a hacer en forma grupal, en un grupo de 2 personas. Y van a tener una semana para entregar el taller. O sea, mañana voy a explicarle, el jueves, cuando tenga la clase, le voy a explicar en qué consiste el taller y lo voy a publicar una vez que termine la clase, y van a tener plazo hasta el miércoles de la semana siguiente para entregarlo. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto, los procesos de gestión de la integración. Entonces, lo primero es el proceso de iniciación. Se autoriza formalmente el proyecto o fase. Esto es cuando ya uno está optando a una licitación y se ganó el proyecto. Entonces, van a haber 2 cosas importantes que realizar. Uno, el desarrollo del acta de constitución del proyecto, que es como la formalización de las características que va a tener el proyecto que se va a echar a andar. Y además, el desarrollo del enunciado del alcance en forma preliminar. ¿Cuál es el alcance que va a tener este proyecto? Obviamente, esto está hecho estas 2 cosas, estas 2 actividades están hechas a un alto nivel. No entramos cuando hablamos de un alto nivel, estamos hablando de un nivel más bien macro, de una descripción general, sin entrar en los grandes detalles. Ahora, para la integración del proyecto yo tengo que considerar varios elementos. Primero, que tengo que desarrollar un plan de ejecución o gestión del proyecto. Esto es un documento en el cual se describe cómo se va a hacer el proyecto, qué fases se tienen que cumplir para terminar el proyecto, en las fases qué actividades voy a realizar, con qué metodología, con qué recursos y con qué costos. Y eso se hace para todo el ciclo de vida del proyecto. Además, tengo que considerar la manera como voy a dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Cómo los jefes de área o los líderes van a dirigir cada una de las áreas de conocimiento, y a partir de eso poder gestionar entonces el proyecto en forma global por el gerente del proyecto, que es el líder mayor, digamos. También tengo que considerar con qué criterios, con qué herramientas voy a supervisar y controlar el trabajo del proyecto. ¿Ya? Normalmente, cada persona debería trabajar por su cuenta en forma disciplinada y hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero lamentablemente, muchas veces las personas, si no tienen encima
el control del jefe o de alguien que lo esté vigilando o que lo esté controlando, las cosas no funcionan tan bien, porque la gente se relaja, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener, a menos que tengamos gente muy preparada, muy independiente, muy ordenada y muy disciplinada, normalmente uno tiene que tener algunos elementos para supervisar y controlar el trabajo del proyecto. El otro elemento que es importante es tener un control integrado a cambios, porque todo proyecto está sujeto a cambios por distintas razones. Razones técnicas, por imprevistos, por distintas razones. Entonces, tiene que haber un proceso que integre estos cambios y vea cómo impactan en el proyecto en general. Este primer elemento, el de plan de gestión del proyecto, permite definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes de las áreas de conocimiento. Planes subsidiarios vamos a entender por los planes de las áreas de conocimiento. Tiene que haber un plan de desarrollo de la calidad, tiene que haber un plan de gestión de riesgo, tiene que haber un plan de adquisiciones del proyecto, tiene que haber un plan de ingeniería, si es que estamos hablando de eso para el proyecto, tiene que haber un plan de construcción, si es que hubiera una construcción, tiene que haber un plan de contratación y desarrollo de las personas, ¿sí? Tiene que haber un plan de comunicaciones para el proyecto, etc. El plan de gestión global integra todos estos planes de las áreas de conocimiento. El de la dirección y gestión de ejecución del proyecto implica ejecutar el trabajo definido en el plan de gestión. O sea, tenemos el plan de gestión aquí armado y aquí tenemos que guiarnos por ese plan para ir ejecutando las distintas actividades. Luego tenemos que supervisar y controlar los procesos para lograr ciertos objetivos de rendimiento. En otras palabras, tenemos que conseguir eficacia, que es conseguir las metas definidas, y eficiencia, idealmente, ¿cierto? Porque eficiencia ya implica no solamente conseguir las metas, sino que conseguirlo con los menores recursos. Y finalmente, tenemos que con el control integrado de cambio, uno puede realizar solicitudes de cambio que pueda presentar el contratista o el que está ejecutando el proyecto y aprobar y controlar los cambios al proyecto. También dentro del ciclo de día del proyecto tenemos el proceso de cierre, que es cuando ya estamos en la fase final del proyecto, se está terminando con los entregables y hay que generar un proceso de cierre administrativo y técnico para dejar el proyecto ya finalizado y el cliente satisfecho con lo que le estamos haciendo. Entonces, este cierre del proyecto implica finalizar las actividades de gestión de proyectos y cerrar el proyecto o fase, dependiendo si estamos en el proyecto total o en una fase del mismo. Entonces, veamos, dentro de los procesos de gestión de la integración hay uno que es muy importante, que es el de desarrollar el acta de constitución del proyecto, que es esta como documento madre, que significa tener las características del proyecto resumidas para darle inicio formal a la partida del proyecto. Entonces, el acta de constitución del proyecto es el documento que formalmente autoriza el proyecto. Provee al gestor del proyecto, al que va a ejecutar, la autoridad para aplicar los recursos al proyecto. Porque se supone que es un acta que ya fue también aprobado tanto por el que ejecuta el proyecto como por el que recibe el proyecto, el que sería el dueño o mandante. En esta acta se identifica y asigna un gestor del proyecto, que va a ser el gerente, lo más tempranamente posible. O sea, el gerente debería estar funcionando mucho antes que llegara el resto de la gente. Incluso haciendo todos los análisis que tenga que hacer, por ejemplo, para conversar con las comunidades que van a ser afectadas por el proyecto.
para evitar en el futuro líos, reclamos o situaciones más complejas que pueden ocurrir con las comunidades, sobre todo por el manejo de los recursos de medio ambiente. Ese gestor o gerente se debe asignar siempre antes de iniciar la planificación y preferiblemente durante el desarrollo del acta. ¿Ya? Como le digo, tiene que estar ese gerente imbuido de todo lo que es el proyecto. Incluso el gerente se asigna cuando el contratista está participando en la licitación. En la licitación, el dueño genera lo que se llaman las bases administrativas del proyecto y las bases técnicas del proyecto. En las bases administrativas del proyecto se define cómo se va a pagar el proyecto, cuánto debería ser el tiempo que debería durar el proyecto, cuál es el reglamento interno que tiene la empresa para los funcionarios que van a trabajar allí, etcétera. Y en las bases técnicas se definen los criterios técnicos que debería usar el contratista para ejecutar el proyecto. Entonces, cuando uno recibe esta invitación a la licitación, lee esas bases, después hay una ronda de consulta en que uno hace las consultas o todos los que han sido invitados hacen consultas y finalmente los contratistas participantes preparan una oferta o una propuesta técnica y una propuesta económica. Y el dueño o mandante, de acuerdo a criterios que son distintos en cada empresa, definen el ganador. Normalmente lo que se usa mucho es que se considera un 60%, se obtiene una nota final con una ponderación del 60% para la oferta técnica y un 40% para la oferta económica. Hay otras empresas que usan otro criterio, dicen, veamos los que pasan en nivel mínimo técnico, con un cierto criterio. Y de los que pasaron en nivel mínimo técnico, elijamos la más barata. Bueno, también es otro criterio. Eso va a depender. Pero en cualquiera sean estas situaciones que se presenten, muchos contratistas ya definen el gerente del proyecto en esa parte, cuando todavía ni siquiera se han ganado el proyecto. Por eso que entre más temprano el gerente del proyecto está imbuido de cuáles son las características que va a tener que manejar, controlar, supervisar, es muy importante que eso sea así. Otra entrada que es importante tener en cuenta es el contrato. Siempre cuando hay un proyecto, sobre todo de una cierta envergadura, se tiene que hacer un contrato con las obligaciones de las partes. En este caso, la obligación tanto del contratista como por parte del dueño, para así definir exactamente y no quede lugar a duda de la manera como se va a ejecutar el proyecto. Eso es parte de las entradas también, o de los elementos que hay que considerar para armar los planes de gestión del proyecto. ¿Qué elementos considera esta acta? Les voy a mostrar el acta primero. Voy a salir un poquito de aquí. Y este es el acta que ustedes van a tener que llenar para el taller 1. Déjenme buscarla. Aquí está. Se lo voy a mostrar así rápidamente. Aquí está el acta de constitución. Se coloca acá el nombre del proyecto. Esto es como un formato, un modelo, una ficha. Después la fecha en que se va a ejecutar el proyecto. Y después vienen acá diferentes. Hay una tabla de contenido. Y aquí hay que empezar a llenar información del proyecto. ¿Cuál es la empresa o organización que va a realizar el proyecto? ¿Cuál es la que va a ejecutar el proyecto? ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Qué nombre tiene? ¿En qué fecha se está preparando esta ficha? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el patrocinador? El patrocinador puede ser una persona, puede ser el dueño de la empresa, el presidente del directorio,
el que tiene las mayores acciones, si es una sociedad anónima, ese puede ser un patrocinador o puede ser un ejecutivo de alto nivel. Luego, el gerente del proyecto, ¿quién va a estar a cargo del proyecto? Si hay varios patrocinadores, nombre, cargo, etc. Luego, hay que poner el propósito y justificación del proyecto. Ahí se coloca el propósito y justificación. La descripción del proyecto y su entregable o sus productos y servicios que van a ir al cliente final. ¿Cuáles son los requerimientos que le vamos a dar al producto? ¿Qué características tienen que tener los productos para que el cliente, el dueño, quede satisfecho con el resultado del proyecto? ¿Y cuáles son los requerimientos del proyecto, ahora de la ejecución propiamente tal de todas las actividades del proyecto? ¿Qué objetivo hay respecto al alcance del proyecto, al cronograma, al costo y la calidad? Y si hay algún indicador de éxito que tendría que aplicarse. Lo mismo acá si hay otros objetivos fuera de lo denunciado anteriormente. ¿Qué premisas o supuestos y qué restricciones deberían considerarse para la ejecución de este proyecto? ¿Cuáles son los riesgos iniciales de mayor impacto que podrían ocurrir con este proyecto? ¿Cuál es el cronograma de los hitos principales? El hito, ¿cierto?, es un logro en un instante del tiempo que marca o señaliza un progreso o un avance importante para el proyecto. ¿Cuáles son esos cronogramas? ¿Cuál es el presupuesto estimado para el proyecto? ¿Cuáles son los interesados, las partes interesadas en el proyecto? Pueden haber personas internas como externas. Dentro de los internos están los cargos del proyecto, que están más relacionados, pero también pueden haber gente del área o de las comunidades que son interesados en el proyecto. Puede ser el presidente de una junta de vecinos, puede ser el alcalde de la comuna, o alguien de su área técnica de la alcaldía. Puede haber, dentro de lo interesado, podría haber gente también del área de la dirección de trabajo, por todo el manejo de las personas, de los contratos a las personas y de las obligaciones legales con las personas. Pueden haber también financistas, si es que el proyecto se va a requerir, a lo mejor se pidió un préstamo o un crédito en un banco X, nacional o internacional. Ese también es parte interesada. Va a depender entonces, lo interesado va a depender de cómo se armó el proyecto. Luego, definir cuáles son los requisitos para aprobar el proyecto. ¿Cómo se va a aprobar el proyecto? Tomando requisitos con respecto a qué cosa, a la calidad, de qué forma se va a aprobar, respecto a los costos, de qué forma. Luego, la asignación del gerente del proyecto, su nivel de autoridad. Entonces, aquí está el nombre del gerente del proyecto, el cargo, etc. Después, los niveles de autoridad respecto a las decisiones con respecto al personal, con respecto al presupuesto, respecto a las decisiones técnicas, resolución de conflictos, etc. Y así sucesivamente. Esto tienen que llenarlo entonces. Esto es parte de lo que ustedes van a tener que hacer, en que yo les voy a decir en términos genéricos cuál es el proyecto que hay que desarrollar, y ustedes en base a eso van a tener que construir esta acta de constitución. Me voy a salir de aquí y me voy a volver. ¿Tiene alguien hasta el momento de los presentes alguna consulta? ¿O está claro? Bueno, aquí vamos a explicar cada una como de los contenidos de esa planilla que ustedes van a tener que armar. Entonces, el enunciado del trabajo del proyecto se refiere a la narración descriptiva de los productos o servicios que serán provistos por el proyecto. Y acuérdense que dependiendo del tipo de proyecto, tenemos productos que le estamos entregando
o entregable que le estamos generando al cliente o servicios. En proyecto interno, el auspiciador provee el enunciado basado en las necesidades del negocio o requerimientos de producto y servicio. O sea, si yo tengo un proyecto, no lo voy a hacer contratando un contratista externo, sino que lo voy a hacer con un área de, supongamos, la planta Nestlé. Tiene que mejorar los procesos de una de sus áreas de productiva. Entonces yo le encargo al jefe de esa área productiva, lo nombro jefe del proyecto de optimización de los procesos de esa área. Y en este caso, el auspiciador puede ser el gerente de la planta de esa empresa Nestlé. ¿Y en qué se va a basar el enunciado? En necesidades del negocio. O sea, él, para ser más competitivo en el mundo de la producción de lácteos o de productos similares, tiene que bajar los costos y tiene que a lo mejor generar mayor capacidad de producción en esa área específica donde quiere hacer el proyecto. O podría requerir que los productos que genera esa área que se va a intervenir tengan ciertas características de calidad basada en ciertos parámetros, digamos, ya sea sabor, peso, densidad, etc. En proyectos externos, o sea, cuando yo estoy contratando un ente externo para que haga el proyecto, el enunciado se recibe del cliente como parte de un documento de procura o contrato. O sea, hay un documento legal que establece la relación entre el que va a ejecutar el proyecto y el que lo va a recibir. Y ahí se enuncia el trabajo que se va a hacer en el proyecto. El enunciado debe indicar la necesidad del negocio, la descripción del alcance del producto, el plan estratégico que es requerido para desarrollar este producto y lograr las necesidades del negocio. ¿Qué otra entrada pueden haber? Factores ambientales de la empresa. Incluyen, pero no se limitan. Cuando estamos hablando de factores ambientales, es lo que rodea a la empresa, ¿cierto? Lo que es como el lugar donde está inserto la empresa. Entonces, por ejemplo, una cosa importante es la cultura y estructura organizacional. Es muy importante en cualquier empresa que desarrollar un proyecto qué cultura tiene, cómo está ordenada, cómo está planificada la empresa, cómo miden el éxito o el fracaso, cómo miden la eficiencia y cómo está estructurada desde el punto de vista de cargo, de funciones, de estructura, de decisiones, etc. Los estándares del gobierno o la industria. A veces estamos, por ejemplo, si estamos en el mundo minero, el mundo minero tiene sus estándares. Se sabe que, no sé, que una planta desaladora, por ejemplo, se está instalando una planta para convertir el agua de mar en agua potable, se sabe que el costo por metro cúbico de esa agua convertida tiene que oscilar entre tantos dólares por metro cúbico y tantos otros dólares. Y el estándar de la minería indica que si me salgo de ahí, significa, sobre todo si me voy para arriba, significa que no voy a ser competitivo, definitivamente. O si estoy instalando una industria donde van a haber equipos que van a generar contaminantes. Bueno, el gobierno tiene en las leyes de medio ambiente las partículas por millón que tienen que haber de azufre, de anhídrido carbónico y de otros elementos gaseosos que puedan expulsarse hacia la atmósfera. Entonces, ahí va a haber una regulación. Es parte de lo que uno tiene que considerar también en un proyecto. La infraestructura de la empresa, o sea, acuérdense que
proyectos a veces uno tiene que usar equipos que no son baratos, digamos, motoniveladoras, retroexcavadoras, hay que usar de estas grúas gigantes que hay para la construcción de edificios, grúas plumas, etcétera. Recursos humanos, bueno, obviamente todos los proyectos se hacen con personas y personas con ciertas competencias. La administración del personal para entender de que esas personas se le está pagando su sueldo, tienen todos los elementos de apoyo para la seguridad, para la prevención de riesgo, etc. Sistema de autorización de trabajo cuando se requieren en algunas faenas, por ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un proyecto que se hace, por ejemplo, la minera Collahuasi, que está a 200 kilómetros de Iquique, es en el interior de Iquique y está a 5.000 metros de altura, yo para trabajar allá ya tengo que tener un permiso de autorización de la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad, que es un permiso en que me han hecho exámenes para verificar que puedo trabajar en altura, por ejemplo. Porque no es tan fácil trabajar a esa altura. Condiciones del mercado, tolerancia al riesgo de los interesados y base de datos comerciales. Esos son todos los elementos que uno podría tomar o considerar para armar un proyecto. Sistema de información y gestión de proyectos. ¿Cuáles son los activos de los procesos de la organización? También hay que tomar en cuenta con qué elementos tengo para poder desarrollar un proyecto. Entonces, estos activos se usan para desarrollar el acta y otra documentación y así influenciar el éxito del proyecto. Las organizaciones involucradas pueden tener políticas, por ejemplo. Políticas de gestión de calidad, políticas de gestión de riesgo, políticas de gestión de costos. Pueden tener procedimientos de distintos tipos para hacer los productos de ingeniería o para fabricar un producto o para realizar procesos constructivos. Puede tener procedimientos, puede tener planes y guías. Esos son parte de los activos de las empresas que van a realizar el proyecto. Estos activos representan el aprendizaje y el conocimiento obtenido de la ejecución de proyectos previos. Entonces, normalmente, claro, cuando uno licita, pide una cierta experiencia de la empresa y que normalmente esa experiencia acumulada va a estar reflejada en los estándares que tiene la empresa para poder ejecutar los proyectos de una manera adecuada. Se puede organizar estos activos de diferentes maneras dependiendo de la industria, organización y área de aplicación. ¿Qué herramientas y técnicas se usan? El método, entre ellos están los métodos de selección de proyectos. Entonces, estas herramientas sirven para determinar si la organización seleccionará determinados proyectos. O sea, si yo tengo en un negocio varias necesidades para el negocio, tengo que reducir los costos, tengo que ampliar la producción, tengo que optimizar ciertas áreas, etcétera. Tengo que tener algún mecanismo para ver cómo priorizo uno, cuáles son primero, cuáles vienen después. Eso significa un método de selección de proyectos, ya sea también definiendo por la evaluación de proyectos cuáles son más convenientes que otros, cuál tiene mejor BAN, cuál tiene mejor TIR, por ejemplo. Caen en dos categorías estos métodos de selección de proyectos. Método de medición de beneficios, que son enfoques comparativos, modelos de puntuación, contribución a los beneficios, modelos económicos. O sea, es un método basado en los beneficios que va a generar el proyecto para mi negocio. Va a reducir costos, va a ampliar la capacidad de producción, va a mejorar la calidad de los productos. Eso es una de las formas. Modelos matemáticos que usan algoritmos de programación lineal, no lineal, dinámicos, enteros o multiobjetivos. O sea,
modelos que permiten predecir el comportamiento de ciertas variables del proyecto y en base a eso tomar decisiones. Otra herramienta técnica tiene que ver con la metodología de gestión de proyectos. La manera como yo voy a ejecutar define un conjunto de grupos de procesos, subprocesos y funciones de control relacionadas que se consolidan y combinan en un tono unificado y funcional. O sea, es la manera como el contratista o el ejecutor va a desarrollar el proyecto, dividiendo el proyecto en distintos procesos, en funciones de control también, y estructurada de una manera tal que permita alcanzar los objetivos definidos para el proyecto. Puede ser o no una elaboración de un estándar de gestión de proyectos. O sea, si toman, por ejemplo, las empresas ejecutoras toman las directrices del PMI, del PMBOK, ahí está tomando un estándar. Si toma solamente su experiencia y no toma ningún estándar en nacional ni internacional, va a ser un método propio, pero con bastantes deficiencias, porque no es un estándar. Puede ser un proceso maduro y formal o una técnica informal de ayuda. Aquí ya empiezan a aparecer las características de las empresas que ejecutan los proyectos. Otra herramienta y técnica son los sistemas de información de gestión de proyectos. Entendiendo por sistema de información el conjunto estandarizado de herramientas automatizadas disponibles en la organización e integrado en un sistema. Por ejemplo, hay empresas que tienen un ERP basado en un sistema SAP. Cierto que este sistema software alemán que integra completamente a la empresa y dentro de esa integración está el área de proyecto. O puedo tener un software especial dedicado a la dirección de proyectos. Hay varios, el Prince, hay varios. Y dentro de ese sistema general tengo subsistemas también con informático y con software especializado para el control de documentos, para el control de la calidad y así una serie de otras áreas. Este sistema de información es usado por el equipo para ayudar en la generación del acta, facilitar los comentarios al documento a medida que éste se va refinando en el tiempo, controlar los cambios de esta acta y publicar el documento aprobado. También otra herramienta y técnica es el juicio experto. Se usa para evaluar las entradas al proyecto. Se aplica a cualquier detalle técnico y de gestión. Todos los proyectos tienen muchos detalles y ahí es muy importante la experiencia del experto. Es provisto por cualquier grupo o individuo con conocimiento o entrenamiento especializado. O sea, son las opiniones de expertos que van a ir influyendo en los aspectos técnicos y de gestión del proyecto. Puede provenir de muchas fuentes. Otras unidades de la organización, si es que es un proyecto interno, consultores, que son especialistas, ingenieros, etcétera, que trabajan como asesores o consultores de empresa, involucrados, incluyendo clientes y auspiciadores. También asociaciones profesionales y técnicas. El Colegio de Ingenieros tiene especialistas, el Instituto de Ingenieros tiene especialistas, hay una asociación de ingenieros consultores que también tiene especialistas, o hay especialistas que se traen del extranjero muchas veces para apoyar, son ya expertos de muy alto nivel. Grupos industriales, no sé, está la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, que reúne a una gran cantidad de las empresas grandes que hay en Chile, ACIMET, Asociación de Industriales Metalúrgicos, y así, Asociación de Empresarios relacionados con la celulosa, en donde hay especialistas que pueden, dependiendo del proyecto que estamos analizando. Entonces, el acta que debe contener, como salía, requerimientos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas de los interesados. Ya sabemos que los interesados pueden ser el cliente, el que ejecuta el proyecto, gente del gobierno, gente del medio ambiente, etc.
Necesidades del negocio, descripción de alto nivel del proyecto, con los requerimientos del producto. El propósito, justificación del proyecto, por qué estamos haciendo el proyecto, por qué es necesario hacerlo ahora y no después. ¿Quién es el gestor o gerente del proyecto asignado y cuál es su nivel de autoridad? El cronograma de hitos o los puntos más importantes a alcanzar por el proyecto y en qué momento, en qué punto avanza el proyecto y cuáles son las influencias de los interesados del proyecto. También debería estar en el acta de constitución del proyecto cuáles son las organizaciones funcionales, o sea, la organización que yo creo necesario armar para poder estructurar, desarrollar el proyecto. ¿Cuáles son los supuestos que, desde tanto el punto de vista de la organización, del punto de vista ambiental y externo, que están considerados para la ejecución del proyecto? ¿Qué restricciones tengo desde el punto de vista nuevamente organizacional, ambiental y externo? ¿Cuál es la justificación del proyecto, incluyendo el retorno sobre la inversión? ¿Cierto? Porque el proyecto se podría justificar porque el BAN o el TIR fue muy bueno. ¿Cuál es el presupuesto resumido? Y como salía ya, está el enunciado de alcance preliminar, que es la definición del proyecto, lo que se necesita realizar. Este proceso aborda y documenta las características y límites del proyecto y sus productos y servicios asociados, así como los métodos de aceptación y control de avance, de alcance. Entonces, este tiene, bueno, este ya es otra parte, nos saltamos al desarrollo que tiene para poder ejecutarlo o desarrollar este proceso. En el PMBOK siempre se habla de entradas, de técnicas para los procesos involucrados, técnicas o herramientas, y la salida. Entonces, las entradas para desarrollar este enunciado son las que están aquí. El acta de constitución del proyecto, el enunciado de trabajo del proyecto, los factores ambientales de la empresa, los activos, los procesos, lo que vimos anteriormente. Las herramientas y técnicas son metodología de gestión de proyecto, sistema de información de gestión de proyecto, el juicio experto, y la salida del enunciado del alcance preliminar. El enunciado del alcance incluye objetivos del proyecto y los productos que se van a conseguir, características y requerimientos de cada producto o servicio, cómo tienen que ser los productos que voy a desarrollar, con qué estándar técnico, con qué calidad, con qué especificación técnica, los criterios de aceptación del producto, cómo yo defino un criterio. Por ejemplo, si estoy entregándole un galpón a una empresa como producto que está hecho de estructura metálica, yo tendría que definir si esta estructura va a soldada o a pernada, yo tendría que generar cuáles son los criterios que yo tomé como contratista para asegurar que la soldadura quedó bien, por ejemplo. Entonces, un ejemplo es que para probar que una soldadura quedó bien, hay ensayos que se realizan. Por ejemplo, se toman radiografías de la soldadura. Igual que la radiografía que se toma para los huesos o para un sistema, para los pulmones o lo que sea. Uno aquí le toma una radiografía a la soldadura y se verifica ahí la profundidad del cordón de soldadura, una serie de parámetros con los cuales se mide si quedó bien soldado o no. Y uno puede decir, bueno, del total de las soldaduras que voy a realizar este galpón, hay 200 puntos de soldadura, voy a revisar el 10% más crítico. Y si el 10% más crítico está dentro de los parámetros adecuados, acepto el galpón. Ese podría ser un criterio. Los límites del proyecto, que se definen los procesos, donde comienza el proyecto, donde termina. Los requerimientos y entregables del proyecto. ¿Qué entregables necesito para
construir algo, para fabricar algo, para automatizar algo, para generar un software de algo, etcétera. Y cuáles son los entregables requeridos para eso. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el proyecto desde todo punto de vista? ¿Cuáles son los supuestos del proyecto? Supuse que con esta máquina niveladora, o sea, motoniveladora, voy a tener una superficie de tantos metros cuadrados nivelados por día o por turno. ¿Cuál es la organización inicial del proyecto? Para hacer este proyecto creo que necesito un gerente, un jefe de esta área, un jefe del área 2, jefe del área 3, y dentro de cada uno de los jefes de áreas dependientes, supervisores de terreno, dependiendo si un trabajo en terreno o un trabajo en escritorio. ¿Cuáles son los riesgos iniciales definidos? Los hitos del cronograma, el EDST, que es lo mismo que el WS, esta es la estructura de glosa del trabajo, la estimación de costos, un orden de magnitud. Todavía no se puede definir tan fuertemente porque eso se va, en la medida que se va desarrollando el proyecto, se va minimizando los errores. Requerimientos de gestión para configurar el proyecto, requerimientos de aprobación, etc. Ya, y hasta aquí vamos a llegar hoy día. Entonces, lo que tienen que ustedes tener en claro es que este plan de ejecución, el plan de desarrollo del acta del proyecto, va a ser uno de los elementos que ustedes van a tener que aplicar a un proyecto específico que yo les voy a enunciar. Y obviamente la idea es que ustedes lo completen de la mejor forma posible. Yo el jueves en la mañana, al comenzar la clase del jueves, voy a leer el enunciado del taller y voy a aceptar ahí todas las preguntas que me puedan hacer para que a ustedes les quede clarito qué es lo que se les está pidiendo. Y en base a eso, entonces, ustedes puedan preparar este taller. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro? No lo escucho. ¿Aló? Profe, disculpe. Profe, Sí. sabe que yo estuve haciendo un par de cosas ahora mientras estábamos en clase. No me quedó claro las fechas para la entrega del trabajo y esas cosas. ¿Cuándo son? El trabajo se lo voy a... el enunciado lo voy a leer el jueves en la mañana en la clase, cuando comencemos, y lo voy a publicar después de la clase, en el campo virtual. O se lo voy a mandar por correo probablemente. Mejor por correo. Y van a tener plazo hasta el miércoles de la semana siguiente. O sea, van a tener una semana completa. Obviamente, si hay algún grupo que tiene alguna duda, alguna consulta, me pueden mandar a mi correo de la universidad, me pueden mandar la consulta. Yo no tengo problema en responderle en la medida que esté con el tiempo disponible. Pero normalmente, si hay alguien que necesita un apoyo, yo le respondo las consultas por correo. A veces incluso he armado alguna reunión por Zoom cuando ya es una cosa muy especial. Ya, pero cuenten con esa ayuda si es necesario. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya pues, nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Que estén muy bien.